Ok. Listo. Entonces, la probabilidad de distribución normal, es importante que nosotros tengamos conocimiento sobre probabilidad porque cuando nosotros vamos a hacer alguna investigación, en muchos casos debemos de hacer cálculo de tamaño de muestra, ¿sí? Que era lo que les comentaba anteriormente. Entonces, si ustedes quieren hacer un estudio, por ejemplo, en una empresa y esta empresa tiene 500 trabajadores, ustedes tienen que definir cuántos de esos 500 deben de encuestar o entrevistar para que su estudio sea válido. O de lo contrario, tendrían que hacer un censo, es decir, medirlos a todos. Entonces, la probabilidad es un requerimiento para el muestreo. Adicionalmente, cuando usted hace un muestreo, va a encontrar una estimación, ¿sí? Si usted quiere identificar, por ejemplo, la prevalencia de burnout, que el burnout es una enfermedad que da sobre todo a los trabajadores de la salud porque tienen contacto con pacientes y demás, y es similar como al estrés y a la... Eso es como quemazón, ¿no? ¿Qué tanto se afectan los trabajadores cuando tienen varios trabajos o tienen varias funciones y estas funciones pues lo llevan a estar muy agotados? Entonces, si usted va a calcular esa prevalencia y usted hace un censo, pues obtiene el valor real de la empresa, pero si hace un muestreo, entonces está obteniendo una estimación. Entonces, la idea es que esa estimación la debemos acompañar de algo que es los intervalos de confianza. Muy bien. Entonces, hay muchas variables aleatorias continuas que tienen el comportamiento como la distribución normal. Allí les estoy presentando en la parte superior un gráfico de la distribución normal. ¿Qué nos dice la distribución normal? Nos dice que la mayoría de los datos están concentrados cerca al promedio. Si la mayoría de los datos están concentrados cerca al promedio. Un segundo, yo a ver si puedo abrir un Paint para hacer el gráfico. Entonces nosotros tenemos aquí la distribución de los datos y la mayoría están concentrados cerca al promedio, ¿sí? ¿Cómo así que la mayoría? Pues los que están aquí. Entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad? Una distribución de probabilidad es ver el comportamiento de todos los resultados posibles, ¿sí? A medida que varía el X. Y digamos que no necesitamos hacer cálculos, sino que lo que vamos a usar es una tabla que ya les entregué, que ya está en la NEO, que es una tabla, la tabla Z. Y con eso digamos que nos vamos a ahorrar un poquito de cálculos. Entonces, por ejemplo, la variable peso, la variable estatura, ¿sí? Son variables cuantitativas continuas, por lo tanto uno esperaría que presenten este tipo de distribuciones. ¿Cómo hacemos para hacer los cálculos de probabilidad? Tenemos que hacer una estandarización teniendo en cuenta el valor de X y el valor del promedio. Me están hablando por acá, ¿qué dicen? ¿Dónde subo la presentación? No, yo puedo crear un archivo y se la puedo enviar a la representante o alguno de ustedes, no sé, y ustedes lo comparten. Hay una forma de subir archivos pesados y yo les envío el archivo. Eso es como un link y ustedes lo pueden descargar. Ustedes se lo pueden enviar a Angeli o... Sí, a Angeli, que es la representante. Yo le envío entonces el archivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, veamos aquí. Entonces vamos a tener que obtener un Z. Si vamos a obtener un Z. Vamos a obtener un Z. ¿Qué le pasa? No me quiere escribir. Ah, ya.
vamos a obtener un Z, no, esto no escribe muchachos, con ustedes, vamos a obtener un Z que es igual a X menos mu sobre la desviación estándar, ¿sí? Digamos que usualmente nosotros vamos a trabajar con X menos X barra sobre la desviación estándar, que sería eso. Bueno, eso es pura notación, que ya ahorita cuando veamos un ejemplo les va a quedar más claro. Esto tiene detrás una función de densidad. Esto es una fórmula pues matemática que se utiliza para hacer el cálculo de esas densidades, porque resulta que cuando hablamos de probabilidad, esto que está aquí son densidades, ¿no? Todo esto son densidades. Y la sumatoria de toda esta densidad me tiene que dar 1, ¿sí? Porque siempre la suma de todas las probabilidades nos debe dar 1. Si yo tengo, por ejemplo, el experimento de lanzar una moneda, si la probabilidad de que salga cara es 0,5, la probabilidad de que salga sello es 0,5 y la suma de estas dos probabilidades me tiene que dar 1, ¿sí? Siempre me tiene que dar 1. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que un trabajador se incapacite transcurridos, no sé, 6 meses, entonces como es una variable de tiempo, yo le puedo calcular, si aquí llegan los 6 meses, entonces tendría que encontrar cuál es esta función de densidad, esta de color verde, pongámoslo más gruesito, bueno, ahí está gruesito, y esta de color verde para poder identificar cuál es la probabilidad de que este trabajador se enferme transcurridos 6 meses. Entonces ya lo vamos a mirar, sino que necesitaba darles un poquito de teoría para poder entrar en eso. Vamos a mirar, por aquí hay un ejemplo, veamos este ejemplo. Dice, la recuperación de un grupo de deportistas tiene una distribución de probabilidad normal. Se tomaron estos datos, sí, se tomaron 5 deportistas y a esos 5 deportistas se les midió el tiempo en días que tardaron para recuperarse. Entonces hubo un deportista que se recuperó en 6 días, otro en 8, otro en 7, otro en 3 y otro en 6. Sí, tenemos 5 datos. Ahora con esa información debemos calcular la probabilidad de que la recuperación dure menos de 5 días. ¿Sí? Si se vuelve a lesionar un deportista con estas situaciones, de esta misma lesión, ¿cuál es la probabilidad de que este deportista se recupere en menos de 5 días? Entonces ya les voy a mostrar acá. Vamos a hacer aquí un Paint, vamos a usar esto que tenemos acá. Y voy a hacer otro archivito para que lo trabajemos. Muy bien. Entonces, aquí tengo la recuperación de un grupo de deportistas. Sí, voy a quitar esto de acá. La recuperación de un grupo de deportistas. Aunque, venga, yo miro una cosa que me están hablando. Bien. De todas maneras, Angeli, si quieres te voy a dar permisos para que grabes, por si alguna situación, tú tengas también una copia allí. Te voy a dar aquí permiso para que puedas hacer la grabación. Eso no me deja, mira. Yo no sé por qué aquí con ustedes no me permite. De tan raro. Creo que sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer es hacer el cálculo del promedio. Sí, debemos de hacer el cálculo del promedio para estos datos. Cálculo del promedio para estos datos. Entonces, el cálculo del promedio pues sería 6 más 8 más 7 más 3 más 6 sobre el número de datos. Esto me daría 20, 30 dividido 5, 30 dividido 5 nos daría 6, ¿listo? Entonces ya tengo el promedio. Luego debo calcular la desviación estándar. Debo calcular la desviación estándar porque este está haciendo las veces del promedio, que es mu. Y luego debo hacer la estimación de sigma, que se hace con S. ¿Sí?
Y para obtener ese, primero debo encontrar la varianza, porque esa es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para obtener la varianza, ya sabemos, tomamos cada uno de los datos. Cada dato 6, qué pena que es que escribir aquí un poquito difícil, 7, 3, 6. Luego cada dato menos el promedio. Sería 6 menos 6, 0, 8 menos 6, 2, 7 menos 6, 1, 3 menos 6 menos 3, 6 menos 6, 0. Y luego xy menos x barra al cuadrado sería 0 al cuadrado, 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, menos 3 al cuadrado 9, 0 al cuadrado 0. La sumatoria me daría 14, ¿sí? 14. Por lo tanto, para obtener la varianza, que sería sigma cuadrado, sería entonces la sumatoria de las diferencias entre cada dato y el promedio al cuadrado sobre n menos 1. Esta sumatoria, ya ustedes esto lo saben, es el numerador. Entonces aquí tendríamos 14 sobre 5 menos 1, son 5 datos menos 1. 14 dividido 4, vamos a mirar cuánto nos da esto. 14 dividido 4 nos da 3.5. Si nos da 3,5, entonces aquí tendríamos una varianza de 3,5. Por lo tanto, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 3,5. Y no tengo calculadora. Yo, si esta calculadora me hace esto en un segundo. Raíz cuadrada 1,87. Quiere decir que ya tenemos entonces la desviación estándar y el promedio. Porque recuerden que ahora vamos a hacer la estandarización. ¿Cuál es la estandarización? Z es igual a el dato menos el promedio sobre sigma. En este caso tenemos que mu es igual a 6 y sigma sería igual a 1,87. ¿Listo? Sobre esta parte, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo bien allí? Entonces, ya con el promedio calculado y la desviación estándar, voy a borrar esta partecita. Ya no la necesitamos porque ya la tenemos allá. Ya tenemos entonces promedio y desviación. Lo que vamos a hacer es obtener los valores de z. ¿Sí? Vamos a obtener los valores de z. Entonces vamos a resolver el primero. Entonces que sean menos de 5 días. ¿Listo? El A. Entonces A, menos de 5 días. Quiero encontrar la probabilidad de que X sea menor de 5. ¿Listo? Entonces debo encontrar. Entonces, ¿qué sucede? Tendríamos algo así. Aquí está el promedio que nos dio 6. Y el valor de interés es 5. Entonces, por acá está el valor de interés que es 5. ¿Sí? Este 5. Ahora, entonces lo que queremos encontrar es esta área de acá. Porque dice probabilidad de menos de 5. Si, por ejemplo, hubiéramos estado interesados en calcular en la probabilidad de más de 5, pues sería esta área de acá. ¿Sí? Pero como estamos buscando probabilidad de menos de 5, el área de interés es el del lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a encontrar el z de 5. ¿Sí? Entonces, z es igual, ya tenemos arriba x en este caso es 5, menos el promedio que es 6, sobre la desviación estándar que nos dio 1,87. Listo, entonces 5 menos 6 me da menos 1 sobre 1,87. Y esto nos daría, muchachos, 1,87 dividido, menos 1 dividido 1,87 nos daría 0,53. Siempre vamos a usar dos decimales.
0,53. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con este 0,53 vamos a ir a buscar en la tabla Z cuál es el valor del área acumulada para ese 0,53, ¿sí? Porque para este 5, para este x de 5, se supone que es una flecha, pero para este x de 5 tenemos un z que es igual a menos, ay, no me quiero escribir, ¿qué le pasó? Z que es igual a menos 0,53. Pena que aquí no había colocado el menos, porque tengo menos 1, ¿no? Entonces debemos ir a la tabla Z a buscar el menos 0,53. Entonces venimos aquí a la tabla Z. Resulta que aquí tenemos unos Z que son, ¿qué le pasa? Allá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos negativos, positivos. Nos dio menos 0,53. Quiere decir que tenemos que buscar en los negativos donde aparece. Entonces, esta área de aquí vale 0,2981. La área de acá, esta área de aquí vale 0,2981. Por lo tanto, esta probabilidad nos daría 0,2981. Es decir, que la probabilidad de que un deportista se recupere en menos de 5 días es del 29,81%. Bueno, por acá creo que me han escrito algo. Pregunta, muchachos, ¿hasta allá alguna duda? Igual vamos a hacer los otros, ¿no? Pero pues, allí vamos. Profe, pero en los videos dice que no hay tabla de negativo. Ah, sí, sí, sí. Mira que en los videos hay están utilizando una tabla Z, pero de positivos. Yo estuve buscando un video pues que utilizara negativos y positivos, pero la verdad no lo encontré. Entonces tuve que utilizar ese que aplica solamente positivos. Y en ese caso tenemos que utilizar el menos 1. ¿Sí? Es decir, 1 menos eso. De todas maneras, aquí lo importante es que el resultado nos dé. Si ustedes, como lo vieron en los videos, les quedó claro y no tienen ninguna duda, pues excelente. Pero, pues no sé, a mí me parece un poquito más sencillo utilizando negativos y positivos, pero como prefieran. Si con los videos les quedó claro y les da el mismo resultado, entonces perfecto. Si no, pues entonces tienen ahí como varias alternativas. Bueno, en un segundo yo borro acá. Muy bien. Entonces ya tenemos el punto A. Entonces el punto A nos da una probabilidad de 29,81. Ahora vamos a hacer el punto B. ¿Qué pasa esto? Muy bien. Entonces, listo el punto A. Voy a borrar ahorita esto que está acá. Vamos a borrar esto. Lo ponemos aquí. Y ahora necesitamos la probabilidad de que la recuperación dure más de 8 días. La recuperación dure más de 8 días. Recuperación dure más de 8 días. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el punto B. Punto B, que la recuperación dure más de 8 días. Entonces probabilidad que X sea mayor de 8. Entonces en este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos nuestra curva. Sabemos que aquí en la mitad tenemos la media, que es 6. Y ahora estamos interesados en la duración, que la recuperación sea superior a
el X que vale 8. Entonces el área de interés ya sería el lado derecho. Sí, el lado derecho. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que no se nos puede olvidar. Debemos tener en cuenta que el área bajo la curva, todo el área vale 1, ¿sí? Todo el área vale 1. Porque la sumatoria de todas las probabilidades siempre me tiene que dar 1. Entonces, debemos de tener en cuenta ese 1. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos calcular de nuevo el valor de z para x igual a 8. Entonces tendríamos z igual, sería z igual al x que sería 8 menos el promedio que es 6 sobre la desviación estándar que es un 87. En este caso sería 2 sobre 1,87 y eso nos daría 2 sobre 1,87, 1,07 positivo, 1,07. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a buscar el valor de z igual a 1,07 para poder identificar cuánto vale el área bajo la curva. Si necesitamos encontrar z igual a 1, perdón, este 1 me quedó horrible, a 1,07 y de esa manera, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el área del lado izquierdo, ¿sí? Porque la tabla de probabilidad Z me está entregando las áreas, pero del lado izquierdo. Entonces, ahora que encontremos ese valor, pues ese valor corresponderá a toda esta área de acá. Quiere decir que como nuestro interés está en el área del lado derecho, si esta área de acá, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar el 1 y le restamos el valor del área roja, ¿sí? Entonces vamos a ir a la tabla Z a buscar 1,07. ¿Quién me ayuda con el valor de la probabilidad de 1,07? Le voy a poner la tabla. Sabemos que nos tocan los positivos, ¿no? ¿Cuánto daría? 1,07. No me puedo ir al 1,7. Voy a 7. Vuelvo acá. Y entonces aquí tendríamos... Perdón, con rojo. 0,8577, esto es un 5. Luego entonces esta probabilidad sería igual a 1 menos la probabilidad de obtener x menor de 8. Sí, esto sería igual a 1 menos 0,8577. ¿Y esto cuánto nos da? 1 menos 0,8577 da 1423. 0,1423. Quiere decir que la probabilidad sería 14,23%, ¿sí? Que corresponde a esta área de acá. Quiere decir que esta área restante, esta área roja, ¿cuánto vale esta área roja? Esta área roja vale 85,77%. ¿Sí? Y la suma de estas dos, la suma de esta área de aquí con esta área de aquí, me tiene que dar 100%. ¿Sí? La suma de todas las probabilidades me tiene que dar 100%. O en su defecto, si la sumo como decimales, pues me tiene que dar 1. ¿Sí? Si yo sumo este con este, pues me tiene que dar 1. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? Sí, profe, ¿puedo volver a explicar si se tiene un área, cómo se encuentra la otra?
Ah, sí. Resulta que nosotros en probabilidad tenemos que la suma, sí, que toda esta área de esta curva vale 1. Toda esa área vale 1. ¿Por qué vale 1? Yo les muestro aquí una rapidita.